¿Qué tal, chicos y chicas? Hoy vamos a ver lo que son las frecuencias relativa, absoluta y acumulada. Si bien yo les había dejado tarea acerca de eso, hoy vamos a ver cómo poder calcularlos y cómo poder hacer procedimientos acerca de ellos. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué es la frecuencia absoluta. ¿Y para qué nos sirven los tipos de frecuencia? Pues obviamente es para datos estadísticos. Entonces, ustedes ya debieron de haber investigado acerca de qué son cada una de los tipos de frecuencia. Y como bien saben, una frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor y que se representa con la letra FI, ¿sale? Donde el subíndice, en este caso I, que lo vamos a representar acá, representa cada uno de los valores que tengamos en nuestro problema o en nuestros datos estadísticos. Entonces, me dice que la suma de las frecuencias absoluta es igual al número total de datos representados por n. Entonces, n va a ser el número total de los datos que nosotros tenemos para calcular la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa va a estar dado por la fórmula NI es igual a FI entre n, donde FI obviamente van a ser los valores de nuestras frecuencias absolutas entre n, que es el número total, y me va a dar la frecuencia relativa. Entonces el valor de estos tiene que dar igual a 1, ¿sale? Entonces sería la sumatoria de las frecuencias absolutas entre, obviamente, entre el valor de todos mis valores que yo tenga, que haya tomado estadísticamente. Por eso me dice el resultado de dividir la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos se representa por NI. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1, lo cual puede verse fácilmente si se factoriza n. Entonces, aquí vamos a trabajar con la frecuencia absoluta que nosotros tengamos y la cantidad de los datos que nosotros tengamos también al momento de resolver algún dato, ¿sale? Y la frecuencia absoluta acumulada va a ser la suma de las frecuencias absolutas que nosotros tenemos, ¿sale? Entonces vamos a ir sumando nuestras frecuencias absolutas una tras de otra y eso nos va a representar la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, la frecuencia relativa acumulada va a ser lo mismo. Vamos a tener que la frecuencia relativa normal y va a ser la sumatoria de esas frecuencias relativas que nosotros tenemos y obviamente nos va a dar el valor, esto también nos tiene que dar como valor 1 al dividirlo por todas nuestras frecuencias acumuladas. Por eso me dice que la frecuencia relativa acumulada es el resultado de dividir la frecuencia acumulada entre el número total de datos y se representa por NI. Ahora bien, después de esto, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo calcular los cuatro tipos de frecuencia, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, me dice 15 alumnos contestan a la pregunta de cuántos hermanos tienen. Dice, alumnos contestan a la pregunta de cuántos hermanos tienen. Las respuestas tenemos que son 1, 1, 2, 0, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 0, 0, 1 y 2. Ahora bien, siempre acuérdense que para tener los datos estadísticos vamos a tener que organizar todos los valores. Por ejemplo, aquí tengo 1, entonces vuelvo a tener 1, vuelvo a tener 1, vuelvo a tener 1. Vamos a contar cuántos unos hay, ¿sale? Y después de esos vamos a poner 2, vamos a poner 2, vamos a poner 2, vamos a poner cuántos valores tenemos 2 y así sucesivamente hasta llegar a los números hasta el último número que nos está dando acá, hasta el último valor que tenemos. Si es 4, hasta 4. ¿Cuántos 4 tenemos? ¿Sale? Entonces por eso dice, hermanos, van del 0, si se dan cuenta que iba del 0 hasta el 4. Y mi frecuencia absoluta viene dado, como les decía, por FI. Entonces, FI me dice, hermanos, ¿cuántos son? Son 0. Entonces, la frecuencia absoluta me está marcando que de hermanos son de 0. ¿Cuántos ceros tengo? Tengo 3 ceros, o sea, 3 valores. O sea que tengo 1, 2 y 3. Tengo 3 ceros. Y así sucesivamente nos vamos con
el siguiente. Me dice que el siguiente valor de hermanos me dice que solo aparece 1, ¿sale? Entonces, de 1 en la frecuencia absoluta voy a tener, ¿cuántos? 5, o sea que voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a tener 5 unos. Ahora de hermanos, en el número 2, ¿cuántos tengo? Me dicen que tengo 4, ¿sale? Entonces voy a tener 4, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente. Entonces hasta el último, que es el 4, de 4 hermanos, solo voy a tener a 1. Entonces eso vendría siendo la frecuencia absoluta, si se dan cuenta. Entonces sería ordenar los valores. Como recomendación les pido que ordenen los valores y vayan checando cuántos de ellos tienen, cuántos valores de esos tienen. Entonces eso sería la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, si se dan cuenta, me dice que n es el total de todos los valores. Entonces si yo sumo a n, me tiene que dar 15, esto que me está indicando acá. Entonces, ¿cuántos voy a, qué valores voy a sumar? Los que me dieron, que son valor 3, 5, más 5, más 4, 2, más 2, más 1. Estos valores de acá, si se dan cuenta, son los que me dan la cantidad de hermanos. O sea, aquí tengo 3 de 0, 5 de 1, ¿vale? Entonces esto me da un total de 15 hermanos. Estos 15 de acá me lo están representando aquí en mi frecuencia absoluta. Ahora bien, ¿qué voy a hacer con esos 15? De mi frecuencia absoluta, nada más lo voy a, para pasar a mi frecuencia relativa, lo único que tengo que hacer es tomar la cantidad de mi frecuencia absoluta. Por ejemplo, si aquí tengo 3, entonces va a ser 3 entre la cantidad de mi frecuencia absoluta, que es 15. Por eso es que aquí queda como la frecuencia relativa que lo representamos por NI, en este caso, en NI, que es mi frecuencia relativa, sería 3 entre 15. Como se ve acá en el ejemplo, 3 y luego va 5 entre 15, luego va 4 entre 15 y así sucesivamente. Bueno, ahí estamos calculando la frecuencia relativa y me dice que el valor de la frecuencia absoluta entre la cantidad de la frecuencia relativa tiene que ser 1, la división. Entonces aquí me tiene que dar 1. Ahora, si nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada, que es FI, obviamente tenemos los valores, si se dan cuenta, te voy a borrar, tenemos los valores de la frecuencia absoluta, es irlo sumando. Ir sumando cada valor de la frecuencia absoluta. Si se dan cuenta, acá, ¿qué tengo? 3, pero este 3 ¿de dónde viene? De mi frecuencia absoluta. Ahora voy a sumar el 3 más el 5 de mi siguiente frecuencia absoluta y voy a tener como total a 8. Este 8 obviamente lo voy a poner acá, que sería la suma de estos dos. Esto es igual que esto. Entonces aquí es 8. 8 más 4 me da 12. Y así sucesivamente, que es la suma de estos 3. 12 más 2, 14 y así sucesivamente. Entonces, aquí estaría calculando mi frecuencia absoluta acumulada. Y ahora para calcular mi frecuencia absoluta relativa, va a ser lo mismo. Voy a tener que sumar mi frecuencia relativa que ya habíamos calculado. ¿Cuál era la frecuencia relativa? Es la que divide el total de las frecuencias absolutas. Miren, la frecuencia relativa es esta, pero la frecuencia relativa acumulada, ¿cómo la calculo? Pues la calculo como la sumatoria de esta frecuencia más la que sigue. Por eso, si se dan cuenta, aquí tengo, en este valor tengo que sigue 3 más 5 quinceavos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces
Así sucesivamente vendrían haciendo para calcular la frecuencia relativa acumulada. Entonces aquí, si se dan cuenta, sería 3 más 5, todo esto es igual a 8. Entonces aquí 8 más 4 es igual, me da a 12. Si se dieron cuenta, ahí estaba 12. Ahora, aquí pongo 12 más 2 es igual a 14 quinceavos. Y ahora, si se dan cuenta, aquí 14 más 1 son 15. ¿Este 1 de dónde salió? De acá. ¿Este 2 de dónde salió? De acá. Y este 4 de dónde salió? De acá. Entonces así calcularíamos la frecuencia relativa acumulada. Estos nos sirven para los datos estadísticos. ¿Sale, chicos? Bueno, espero que les haya quedado claro y nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense, un fuerte abrazo.